Buen día, mi nombre es Sergio García. Eh, a mí me tocó el tema de software ejecutivo. A continuación les tocaré temas como hardware, software y la evolución en Internet a lo largo de nuestra historia. También tocaré temas como las TICs. Bueno, como pudieron observar en la presentación, mi nombre es Sergio García. Yo les traeré el tema de software ejecutivo. Tocaré temas como hardware, software y TICs, además de la evolución en Internet, porque se me hizo muy interesante cómo ha evolucionado desde una simple computadora de 8 kilos, digamos, y pues es algo interesante cómo han evolucionado nuestras tecnologías de la información. Bueno, como introducción, definamos qué son las TICs. Explicado de una forma, explicado de una forma breve, las TICs son aplicaciones, programas informáticos, redes, recursos, medios que permiten la compilación, almacenamiento y procesamiento para la transmisión de información como por ejemplo imágenes, video, texto o voz. Acá hago un paréntesis, como las redes sociales que tenemos hoy en día también cumplen esa función de las TICs. ¿Por qué? Porque por medio de ellas nos podemos mandar video, imágenes, texto, voz, ya sea mensaje, todo eso. Bueno, ahora vayamos con la importancia de las TICs. El sector de las tecnologías de la información y comunicación es actualmente uno de los más relevantes, ya que permite el fácil acceso a la información y a una comunicación eficiente, rápida y clara entre diversos miembros de una misma organización. En este sentido, las TIC garantizan un aprendizaje didáctico en plena adquisición de conocimientos para el mejor desenvolvimiento de un ser humano en su entorno, favoreciendo sectores como vitales como la salud, las finanzas y la educación. ¿Por qué la educación? Sencillo, porque por medio de, de herramientas digitales los profesores pueden enseñar a los alumnos de una manera más eficiente. En las finanzas hay diversos programas que ayudan a una mejor optimización de recursos financieros. En el sector de la salud, sencillo, las tecnologías de la información han contribuido mucho, como por decir, en los avances médicos. Ahora vayamos con los tipos de TICs. Redes. Las redes son sistemas de comunicación, los cuales cuentan varios equipos. Estos se componen básicamente de usuarios, hardware y software. Entre sus ventajas está el intercambiar y compartir información, recursos con mayor efectividad y homogeneidad en las aplicaciones. Ahora vayamos con las características de un hardware. El hardware, pronunciado software en inglés, equipos o soporte en, en informática se refiere a las partes tangibles de un sistema informático como componentes eléctricos, electrónicos o electromecánicos. ¿Qué queremos decir con tangible? Que se puede tocar, o sea, podemos tocar a simple vista o cuando la desarmamos. Como por ejemplo, voy a hacer un enfoque rápido. Ahí tenemos las partes de una computadora, como el monitor, la CPU, el lector de DVD, unidad de disco flexible, entradas de audio o video, puertos USB, altavoz, teclado, ratón y mouse. Ahora vayamos con los tipos de hardware. Se clasifica en básico o en complementario, entendiendo por básico todo aquel dispositivo necesario para iniciar el funcionamiento de la computadora. El complementario, como su nombre indica, sirve para realizar funciones específicas más allá de las básicas, no estrictamente necesarias para el funcionamiento de la computadora, como por decir un mouse. La computadora ya tiene un teclado y tiene cierto touch que puede hacer esa función. Sin embargo, el mouse nos facilita mucho algunas funciones en la computadora al momento de escribir. También tenemos los lectores de código de barras, bueno, muchas veces vamos a la tienda y nos escanean un código de barras con el que pasa el producto. Eso también ha influido en el mercado de las tecnologías de la información, porque gracias a ellos podemos realizar transacciones bancarias, etcétera, por códigos de barras o eso. Por decir, en Mercado Libre, cuando pagamos vamos al Oxxo y ponemos un código de barras y con ese código nos da cierta cantidad que vamos a pagar. Ahora vayamos con el software. Es aquello que da instrucciones para poder comunicarse con un ordenador. Dicho de otra forma, el software son los programas informáticos, o sea, lo que hace a los ordenadores y a otros dispositivos útiles. A diferencia del hardware, la parte física del software no se puede tocar. ¿Por qué? Porque son programas, o sea, es todo lo digital que tenemos en nuestra computadora.
A continuación describiré algunas características del software. Un software se caracteriza por ser intangible, como dije anteriormente, que no se puede tocar. Seguro, es capaz de resistir a ataques maliciosos. ¿A qué se refiere? Algunos virus es capaz de detectarlos, como hoy en día un teléfono inteligente ya es capaz de detectar algunos si tiene algunos virus con un propio. Siguiendo con unas características del software, es funcional, cumple con las funciones diseñadas, eficiente, hace uso adecuado de los recursos, preciso, ofrece garantías de funcionar correctamente. Acá a continuación en un enfoque en algunas imágenes que tenemos, o sea, con Android, Apple o Windows, que son sistemas, o sea, que son softwares operativos que nos dan ciertas aplicaciones o nos permiten usar ciertos programas o aplicaciones, o ya sea Word, PowerPoint, Excel, etcétera. Por último, la evolución en el Internet. Muchos, bueno, casi todas las personas hoy en día usamos Internet para una u otra cosa, un trabajo, una tarea, etcétera. Pero a mí la verdad se me hizo muy interesante su historia. Como por ejemplo, nació, nació en 1969 bajo el nombre de ARPANET, una red de informática militar que, que primero conectó universidades norteamericanas. A principios de los 70 se emitieron ciertos protocolos como la dirección IP o TCP. Acá en 1961 nace el primer correo electrónico, que, que fue para la época fue un hito. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciertas redes de comunicación no tan eficientes, pero que cumplen esa función. En 1983, ARPA adoptó el protocolo TCP dando como definición incipiente de Internet. O sea que, para explicarlo de una manera más simple, en 1983 se crean las bases principales de Internet como el TCP e IP. Ya llegando hasta el año 1996, ya que tuvimos muchos programas como estos que pueden observar, dejen ahí un poco de zoom. O sea, se presentó en 1971 se presentó la dirección web www y, y eso la verdad para mí fue un evento muy importante. ¿Por qué? Porque ya tenemos ¿cómo se podría llamar? Cierto servidor. En 1996 se funda Hotmail. Fue uno de los primeros servicios web que existió en la red. Era como un mini buscador, pero muy generalizado, como las personas que de 1995 sí podían buscar cosas, pero comparado a la velocidad de hoy en día era muy deficiente, la verdad. A continuación, podemos ver acá en 1998 Larry Page y Sergey Brin crean Google, la primera que básicamente esta compañía o software lo revolucionó todo. ¿Por qué? Porque sencillo, ahora podrías buscar cosas de una manera mucho más rápida que antes una persona que se tardaba 5 minutos en que creara una página de TCP e IP. Que, como por decir antes que se creara esta página, en 1991, antes de la creación, la verdad era muy lenta Hotmail. Un hito importante también sería que en el año 2006 creo que fue lo que revolucionó todo, porque internet, la internet alcanzó 100 millones de usuarios. Bueno, ya por último como conclusiones, temas como hardware. Bueno, ya por último como conclusiones, temas como hardware se me hicieron interesantes porque muchos componentes han estado evolucionando. Comparado a los mismos, nuestras laptops pueden hacer mucho más que otras máquinas antiguas. Por decir, en 1980 y tantos, una máquina del gobierno era carísima y no estaba disponible para todo el público.
pero hoy en día puedes conseguir una laptop que va a tener muchas funciones más por un precio mucho menor. Otro punto es la evolución del Internet y los softwares de aplicación, ya que van de la mano, porque se crearon muchos programas como Office gracias a esa evolución. Como por ejemplo, antes muchas, ¿cómo lo podría decir? Antes una persona no podía hacer una transacción bancaria por medio de su teléfono. Eh, y la verdad, pues, por decir, los software no, revolucionaron la industria de las tecnologías. ¿Por qué? Porque o sea, hoy en día cualquier persona puede utilizar un software y no se da cuenta. Por decir, como cuando utilizamos utilizamos Word para hacer una tarea, es un software. ¿Por qué? Porque es Office. O por ejemplo, también estamos al día a día con los componentes del hardware. ¿Por qué? Porque bueno, la mayoría de personas tenemos una computadora, tenemos un mouse, u- una memoria USB, todo eso que utilizamos para almacenar información. A otro punto, también existen hardware, hardware de almacenamiento, como son las tarjetas SD o la tarjeta SIM.